Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero y secundaria. El tema que vamos a ver es poliedros regulares. El poliedro es un sólido geométrico limitado por 4 o más regiones poligonales. A estas regiones poligonales le llamamos caras. Los lados comunes de las caras se denominan aristas y estas concurren en puntos llamados vértices. Entonces acá tenemos un ejemplo de un sólido geométrico que viene a ser poliedro, donde cada región poligonal que observamos se les llama cara. En este caso tenemos que entre estas dos caras tenemos una línea que une ambas caras. A estas líneas de aquí le llamamos aristas. Y a su vez esas aristas concurren en ciertos puntos. A estos puntos le llamamos vértices. Ahora, esta figura de aquí vendría a ser un poliedro. Los poliedros se denominan en función de las caras que presenta. Por ejemplo, si tenemos un tetraedro, quiere decir que va a ser un poliedro formado por 4 caras. Si tenemos un pentaedro, va a ser un poliedro formado por 5 caras. Y así sucesivamente. O sea, el nombre que se le asigna a un poliedro va a ser dependiendo del número de caras que presenta. Tenemos la diagonal. Es aquel segmento que une los extremos de dos vértices de caras diferentes. En este caso, en nuestro poliedro, observamos que tenemos una diagonal, que viene a ser la diagonal PQ. En este caso, esta diagonal está formada por dos vértices que pertenecen a caras diferentes. Por ejemplo, el vértice P pertenece a caras diferentes. Por ejemplo, esta cara, la cara que está aquí en la parte posterior y la cara que está también en esta parte posterior. Y a su vez, el otro vértice que va a ser Q pertenece a distintas caras. A la cara de color verde, a la cara de color naranja y la cara que viene a ser la base de mi poliedro. Entonces, a esta línea que une dos vértices que pertenecen a distintas caras se le llama diagonal del poliedro. Vamos a ver el teorema de Euler. En todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2 unidades. Entonces el teorema de Euler me da la relación que hay entre caras, número de vértices y las aristas que tienen un poliedro. Entonces tener presente que C se representa como número de caras, V como el número de vértices y A como el número de aristas. Entonces la relación es por esta fórmula. Caras más el número de vértices más el arista es igual a las aristas más 2. Entonces para poder hallar el número de caras, vértices y aristas siempre usamos el teorema de Euler. Tenemos también clases de poliedros. Poliedros convexos y poliedros no convexos o cóncavos. En un poliedro convexo, como está en la figura, para saber si es convexo, simplemente trazamos una recta secante. Si chocan en mi poliedro en dos puntos, este poliedro va a ser un poliedro convexo. Pero si yo tengo aquí un poliedro de esta forma y a su vez trazo una recta secante, observamos que ha chocado en 4 puntos. Como choca en más de 2 puntos, este poliedro llamamos poliedro no convexo o cóncavo. Entonces notemos las clases de poliedros. Vamos a ver los poliedros regulares. Un poliedro regular es aquel cuyas caras son polígonos regulares congruentes, de tal manera que en cada vértice concurren el mismo número de caras. Entonces, entre los poliedros regulares tenemos el tetraedro regular. Está formado por 4 triángulos regulares. En cada vértice concurren 3 caras. Las medidas de las aristas de un tetraedro son iguales. Entonces, tenemos la figura que viene a ser un tetraedro, donde las medidas de las aristas van a ser iguales. Cada cara viene a ser un triángulo regular. En otras palabras, vendría a ser un triángulo equilátero. Tener presente que el tetraedro está formado por 4 triángulos equiláteros. Tenemos también la altura, que viene a ser LG. La altura siempre debe caer perpendicularmente a la base, que viene a ser un triángulo ABC. Y a su vez debe caer el centro de dicho triángulo. Ese punto G viene a ser el baricentro del triángulo ABC, que viene a ser la base de mi tetraedro. La representación del tetraedro viene a ser tetraedro regular, representado por el vértice o cúspide L, A, B, C. Tenemos también la altura LG, que sabemos del vértice superior hasta la base, hasta un punto en la base. Eso viene a ser la altura. Debe caer, no te olvides, en forma perpendicular. Tener presente que G, que lo encuentro en la base del triángulo ABC, viene a ser el baricentro del triángulo ABC. Entonces, para un tetraedro podemos hallar la altura del tetraedro
el área de superficie total y el volumen. Para hallar la altura usamos la siguiente fórmula. La arista, que viene a ser A, por raíz cuadrada de 6 sobre 3. Para hallar el área de la superficie total usamos la siguiente fórmula. Área de la superficie total es igual a la arista elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Y para hallar el volumen de un tetraedro usamos la siguiente fórmula. Volumen es igual a la arista elevado al cubo por raíz cuadrada de 2, todo eso sobre 12. Entonces con esta fórmula yo podría hallar la altura, el área de la superficie total, que corresponde al área de las caras, o sea, la suma de todas las áreas de las caras, y su respectivo volumen, todo lo que está contenido dentro de esa figura. Vamos a ver el hexaedro regular, llamado también cubo. Está formado por 6 cuadrados. Cada vértice concurre 3 caras. La medida de las aristas de un hexaedro son iguales. Entonces, acá tenemos un hexaedro, donde tener presente que las vértices cada vértice tiene 3 caras. Por ejemplo, este vértice posee 3 caras, el vértice C posee también 3 caras, y así sucesivamente. La medida de las aristas de mi hexaedro, o también llamado cubo, van a ser iguales. Por ejemplo, a esta arista le llamo A. Observamos aquí que tiene una diagonal, que en este caso viene a ser de AC. A AC se le llama, AG se le llama diagonal. Y a su vez esa diagonal pasa por un centro O, que viene a ser el centro de mi cubo. La representación del cubo viene dada por las letras A, B, C, D y E, F, G, H. Tener presente que O es el centro del cubo y AG viene a ser la diagonal. Para hallar la diagonal de ese cubo usamos la siguiente fórmula. AG, que es la diagonal, va a ser igual a la arista, la medida de la arista, por raíz cuadrada de 3. También para un cubo puedo hallar el área de la superficie total. El área de la superficie total, o sea, quiere decir la suma de las áreas de todas las caras, va a ser por la siguiente fórmula. Área de la superficie total es igual a 6 veces la arista elevada al cuadrado. Tenemos el área de la superficie lateral, que consiste en hallar el área de las caras laterales, sin contar las bases. Entonces, la fórmula sería área de la superficie lateral es igual a 4 veces la arista elevado al cuadrado. Y para hallar el volumen, el valor que contiene mi cubo viene a ser por la siguiente fórmula. El volumen va a ser igual a la arista elevado al cubo. Entonces, con esta fórmula podemos hallar tanto el volumen, el área de superficie lateral, el área total y su respectiva diagonal para un hexaedro regular o un cubo. Vamos a ver el octaedro regular. Está formado por 8 triángulos equiláteros. En cada vértice concurren 4 caras y la medida de las aristas de un octaedro deben ser iguales. Entonces, esta figura viene a ser un octaedro regular, donde las medidas de las aristas de todo mi octaedro deben ser iguales. Poseen, en este caso, 8 triángulos equiláteros. Tener presente que las caras vienen a ser 8 triángulos equiláteros. También tener presente que el vértice concurren 4 caras. Para cada vértice de mi octaedro siempre posee 4 caras. Por ejemplo, el vértice D posee una cara, 2 caras, la tercera cara y esta región de aquí sería la cuarta cara. Entonces la notación para un octaedro viene a ser por la siguiente forma. Octaedro regular, M, A, B, C, D, L. Esa es la forma de representar un octaedro regular. Tener presente que las caras vienen a ser triángulos equiláteros y está compuesto por 8 triángulos equiláteros. En este caso, congruentes. O viene a ser el centro de mi octaedro. Ese centro viene a ser la intersección de la diagonal MN, de la diagonal AC y de la diagonal BD. Entonces la intersección de esas tres diagonales viene a ser O, que es el centro de mi octaedro. Entonces tener presente que MN, AC y BD van a ser diagonales, en este caso de figuras cuadráticas. ¿Cuáles son esos cuadrados? Por ejemplo, tenemos el primer cuadrado que va a ser ABCD. Eso viene a ser un cuadrado. El otro cuadrado sería AMCN. Eso también vendría a ser una figura cuadrática. Y el otro sería BMDNB. Esa figura también vendría a ser un cuadrado. Como te puedes percatar, para cada figura cuadrática se ha trazado su respectiva diagonal. Entonces podemos observar las diagonales que en un octaedro posee 3 diagonales. La diagonal MN, la diagonal AC y la diagonal BD
van a ser iguales, o sea, van a tener la misma medida y va a ser igual a la arista de mi octaedro por raíz cuadrada de 2. También para un octaedro podemos hallar el área de la superficie total, que viene a ser por la fórmula 2 por la arista elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Y para un octaedro puedo hallar su volumen, que es igual a la arista elevado al cubo por raíz cuadrada de 2, todo dividido entre 3. Entonces con estas fórmulas yo puedo trabajar mi octaedro regular. Vamos a ver un dodecaedro regular. Está formado por 12 pentágonos regulares, o sea, quiere decir que las caras de mi dodecaedro son pentágonos y están formados por 12 pentágonos. En cada vértice concurren 3 caras y la medida de las aristas de mi dodecaedro son iguales, o sea, las aristas que posee este dodecaedro van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que las caras de mi dodecaedro vienen a ser pentágonos y está formado por 12 pentágonos. Y la cantidad de diagonales que tiene mi dodecaedro viene a ser 100 diagonales. Al desarrollar este dodecaedro me voy a dar esta figura. Al desarrollarlo, o sea, al hacerle un corte y abrir, me da esta figura, que al juntarlo me formaría un dodecaedro regular. A partir de mi dodecaedro regular puedo hallar el área de la superficie total y su respectivo volumen. Entonces, el área de la superficie total usamos la siguiente fórmula. 3 por la arista elevado al cuadrado, todo eso por raíz cuadrada de 25 más 10 multiplicado por raíz cuadrada de 5. Con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie total de un dodecaedro. Y también puedo hallar su volumen. El volumen va a ser igual a la arista elevado al cubo sobre 4 multiplicado por 15 más 7 por raíz cuadrada de 5. O sea, con esta fórmula yo puedo hallar el volumen de mi dodecaedro, conociendo la medida de su arista. Vamos a ver el icosaedro regular. Está formado por 20 triángulos equiláteros. En cada vértice concurren 5 caras y la medida de las aristas de mi icosaedro son iguales. Entonces esto viene a ser un icosaedro regular, que está formado por caras que son triángulos equiláteros. El total de triángulos o total de caras vienen a ser 20. Cada vértice posee 5 caras. Entonces observamos este vértice va a poseer 1, 2, 3, 4 y 5 caras. Entonces es la característica de un icosaedro. Tenemos que sus caras son 20 triángulos congruentes, está formado por 20 triángulos equiláteros y la cantidad de diagonales que tiene mi icosaedro viene a ser 36. Al hacer un corte en una de las aristas y lo desplegamos tendremos esta figura. Esto viene a ser el desarrollo de la superficie de mi icosaedro regular. A partir de mi icosaedro, o sea de esta figura y de su respectivo desarrollo, podría hallar el área de la superficie total y su respectivo volumen. Tener presente que el área de la superficie total quiere decir que el área de cada uno de estos triángulos. Usamos la siguiente fórmula para hallar el área de la superficie total para un icosaedro. Va a ser igual a 5 por la arista elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Y para hallar el volumen de un icosaedro viene a ser la siguiente fórmula. Volumen es igual a 5 al cubo sobre 12 multiplicado por 3 más raíz cuadrada de 5. Entonces con esta fórmula yo puedo hallar el área de superficie total, su respectivo volumen para mi icosaedro regular. Tener presente que la medida de sus aristas son iguales. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el área de la superficie total, la altura y el volumen si ABC viene a ser un tetraedro regular. Entonces, de mi tetraedro regular me piden hallar el área de la superficie lateral, el área de la superficie total, me piden hallar su respectiva altura y su volumen. Vamos a hallar eso. Para yo poder hallar el área de superficie total, la altura y su respectivo volumen de mi tetraedro, tenemos que saber la medida de la arista. En este caso, tengo que aquí la arista de mi tetraedro vale 2. Por lo tanto, A, que se representa la arista, viene a ser 2. Como es un tetraedro regular, no te olvides que la medida de las aristas van a ser iguales. O sea, toda la medida de las aristas son iguales. Entonces vamos a hallar el área de la superficie total. Hallamos el área de la superficie total.
Por fórmula yo sé que el área de la superficie total va a ser igual a la medida de la arista elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Entonces reemplacemos. Como yo sé que la medida de la arista vale 2, entonces reemplazaría. El área de superficie total va a ser igual a 2 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Entonces yo tengo que el área de la superficie total va a ser igual a 2 al cuadrado, 4 raíz cuadrada de 3 unidades cuadráticas. Entonces las unidades vienen a ser representadas por 1. Entonces yo ya tengo el área de la superficie total de mi tetraedro, que viene a ser 4 raíz cuadrada de 3. Una vez que ya tengo el área de la superficie total, lo vamos a hallar la altura. Hallamos la altura. Entonces, la altura corresponde del vértice superior se traza una perpendicular a la base, que viene a ser un triángulo, en este caso un triángulo equilátero. Y al trazar la altura, siempre debe caer perpendicularmente a la base. Entonces, esto vendría a ser la altura que cae al centro de mi base, que viene a ser un triángulo equilátero, y a su vez debe ser perpendicular. Entonces, esto vendría a ser la altura. Y nosotros vamos a hallar la altura de ese tetraedro. Por fórmula yo sé que es la arista por raíz cuadrada de 6, todo eso dividido entre 3. Como yo sé la medida de la arista, que vale 2, lo reemplazamos. Entonces yo tendría que la altura va a ser igual a la arista, que vale 2, por raíz cuadrada de 6 sobre 3 unidades. Entonces eso viene a ser la altura de mi tetraedro, 2 raíz cuadrada de 6 sobre 3. Ahora vamos a hallar el volumen. Hallamos volumen. Hallamos el volumen. Entonces, para hallar el volumen también usamos la fórmula. Para hallar el volumen de un tetraedro va a ser la arista al cubo por raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 12. Reemplazando, yo tengo que la arista vale 2, sería 2 al cubo por raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 12. 2 al cubo, ese es 8. 8 raíz cuadrada de 2 sobre 12. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplificar. Cuarta 2, cuarta 3. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2 dividido entre 3 unidades cúbicas. Entonces, esto viene a ser el volumen de mi tetraedro aplicando la fórmula. Como yo tengo el área de la superficie total, la altura y el volumen de mi tetraedro, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el área de la superficie total, en este caso me piden el área de superficie total y su respectivo volumen de mi cubo mostrado. Entonces vamos a desarrollar eso. Para yo poder hallar el área de la superficie total y su respectivo volumen, necesito saber la medida de la arista. Pero para un cubo, la medida de la arista son iguales. En este caso, la medida de las aristas para todas las aristas de mi cubo van a tener la misma medida. Para eso necesito saber cuánto vale la arista. En este caso le voy a llamar a la medida de la arista A. Esto también va a ser A, aquí también va a ser A y aquí también va a ser A. Entonces, el único dato que me dan, que en la cara de mi cubo, que viene a ser HGCD, que viene a ser un cuadrado, tengo su respectivo diagonal. Y ahora, observemos aquí, como esta cara del cubo HGCD viene a ser un cuadrado, recuerda que las caras de mi cubo son cuadrados, quiere decir que acá va a ser 90 grados, y acá también sería 90 grados. Ahora, observemos el triángulo DGC, este triángulo de aquí. Observamos que esto viene a ser un triángulo rectángulo. Como tengo la medida de los catetos, la diagonal vendría a ser la hipotenusa. Como los catetos son iguales, puedo aplicar teorema de Pitágoras. Entonces yo voy a decir aquí del triángulo, en este caso vamos a trabajar con el triángulo, del triángulo rectángulo GCD. Entonces, de este triángulo rectángulo que tengo aquí, vamos a aplicar teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, tendría que para este triángulo rectángulo, la hipotenusa viene 4 raíz cuadrada de 2. Sería 4 raíz cuadrada de 2, todo eso elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos, a al cuadrado más a al cuadrado. Entonces, de esta igualdad voy a hallar el valor de a.
Como 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 4 al cuadrado, 16 multiplicado por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, eso es igual a 2. Esto va a ser igual a al cuadrado más a al cuadrado, 2 veces a al cuadrado. Como puedes observar aquí, 2 y 2 se van a simplificar. Entonces tendría simplemente que a al cuadrado va a ser igual a 16. Sacando raíz cuadrada yo tengo que a va a ser 4, en este caso metros, porque las dimensiones están en metros. Entonces ya tengo la medida de la arista. La arista vale 4 metros. Entonces la arista aquí vale 4 metros. Como ya tengo la medida de la arista, puedo hallar el área de la superficie total y su respectivo volumen. Entonces, hallamos el área de la superficie total. En este caso para mí, cubo. Por fórmula, yo sé que el área de la superficie total va a ser igual a 6 veces la arista elevado al cuadrado, donde la arista vale 4. Por lo tanto, reemplazando, tendría que el área de superficie total va a ser igual a 6 por la arista, que vale 4, elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 6 por 4 al cuadrado, va a ser 16. Y multiplicando 6 por 16, eso va a ser igual a 96 metros cuadrados. Entonces, el área de la superficie total de mi cubo va a ser 96 metros cuadrados. Ahora vamos a hallar el volumen. Hallamos volumen. Hallamos el volumen. Por fórmula, yo sé que el volumen para un cubo va a ser igual a la arista elevado al cubo. Entonces, como la arista vale 4, reemplazando, tendría que el volumen va a ser igual a 4 elevado al cubo. Por lo tanto, voy a hallar el volumen de mi cubo. 4 al cubo, eso es igual a 64. En este caso, metros cúbicos. Entonces, como a mí me pedían hallar de mi cubo el área de la superficie total y el volumen, entonces yo ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcula el área de la región sombreada. Si A, B, C, D y E, F, G, H viene a ser un hexaedro regular. Entonces, a mí me piden hallar de este hexaedro o cubo, me pide hallar el área de esta región sombreada. Entonces, a mí me mencionan que A, B, C, D, E, F, G, H, o sea, A, B, C, D y E, F, G, H viene a ser un hexaedro regular. Tener presente que al hexaedro regular también se le llama cubo. Ahora, como es un hexaedro regular, quiere decir que la medida de todas sus aristas son iguales. Por lo tanto, la medida de las aristas van a ser iguales. Entonces, todas las aristas van a tener la misma medida. Ahora, para poder hallar el área de esta región sombreada, debemos identificar qué tipo de figura es. Para eso, primero vamos a hallar la medida de la arista de mi hexaedro regular o de mi cubo. Observemos esta cara de aquí. Esta cara DCGH, sabemos que la cara de un cubo viene a ser un cuadrado. Al trazar su diagonal, me divide al cubo o al cuadrado, que viene a ser la cara de mi cubo, en dos triángulos. Y tener presente que como la figura DCGH viene a ser un cuadrado, la medida de sus ángulos vendría a ser 90 grados. Por lo tanto, este ángulo va a ser 90 grados. Ahora, en este caso, tendría un triángulo rectángulo de catetos. Recuerda que para este triángulo rectángulo la medida de los catetos van a ser iguales. Por acá le voy a colocar A y aquí también le coloco A. Ahora, podemos usar este triángulo y aplicar teorema de Pitágoras. Entonces yo digo aquí, del triángulo, en este caso del triángulo CGH, tenemos un triángulo rectángulo. Ahora, podemos aplicar teorema de Pitágoras, pero también en este caso vamos a aplicar otra forma de desarrollo. Recuerda que como yo tengo un triángulo rectángulo donde la medida de los catetos son iguales, yo podría saber la medida de sus ángulos. En este caso, la medida de los ángulos donde los catetos de un triángulo rectángulo son iguales, eso es 45
grados. Entonces los ángulos que van a estar para este triángulo rectángulo son 45 y 45. Por lo tanto, yo puedo saber la relación de lados para un triángulo rectángulo de 45 grados. Si esto es A, la hipotenusa va a ser A raíz cuadrada de 2. O sea, toda la medida de la hipotenusa viene a ser A raíz cuadrada de 2. Pero yo observo que en mi figura la longitud HC vale 4 raíz cuadrada de 2. Entonces yo puedo decir aquí que HC, aplicando para mi triángulo notable 45 y 45, HC vale A raíz cuadrada de 2. Pero a su vez eso también va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 2, que viene a ser la diagonal de mi cuadrado. Entonces de esta igualdad A raíz cuadrada de 2, que es igual a 4 raíz cuadrada de 2, puedo hallar el valor de A. Entonces yo tendría que A va a ser igual a 4, porque raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se elimina. Entonces yo tendría ya la medida de la arista, que vale 4. En este caso, el triángulo rectángulo CGH, estamos aplicando ángulo notable de 45 grados. Entonces, ya tengo la medida de la arista, vale 4. También vale 4. Y aquí también valdría 4. Ahora, como ya tengo la medida de la arista, vamos a identificar qué figura es. Ahora, ten presente que esta figura de aquí vendría a ser un cuadrilátero, porque está formado por 4 lados. Ahora, observemos algo aquí. Yo sé que BF le corresponde a la altura de mi cubo. Y como es la altura, le cae perpendicularmente al plano que viene a ser la base de mi cubo. Como BF es perpendicular al plano que viene a ser la base de mi cubo, también entonces esa altura va a ser perpendicular a un segmento que pertenezca a dicho plano. Por lo tanto, yo trazaría acá un segmento que viene a ser la diagonal de la base de mi cuadrado de mi cubo. Esta línea acá, que es la diagonal, con la altura BF van a ser también perpendiculares. Por lo tanto, acá yo coloco un ángulo de 90 grados. Eso me indica que es perpendicular. De la misma forma, yo voy a indicar que esto es altura y acá tengo mi plano que es perpendicularmente con la altura. Como tengo la diagonal, esta diagonal también va a ser perpendicular a la arista DH. Entonces yo también acá voy a colocar que aquí es perpendicular. Yo también puedo observar que si tú considero como un plano, la base de un plano al plano ABCD, que es la base de mi cubo, y BF viene a ser perpendicular a la base, recuerda que BF, que es la altura, es perpendicular a los planos. En este caso, acá también va a ser 90 grados. Y de la misma forma, acá yo también voy a decir que es 90 grados. Entonces yo voy a considerar que BDHF viene a ser un rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí que el cuadrilátero BDHF viene a ser un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, vamos a tener que hallar la medida las medidas de las dimensiones. En este caso, ya esto lo considero base y a esto le consideraría altura. En este caso, la altura viene a ser la medida de la arista. ¿Cuánto vale? Vale 4. Eso también es la arista, también va a ser 4. Me faltaría saber la medida de la base de mi rectángulo. Ahora, analicemos la base del cubo EFGH. Recuerda que viene a ser un cuadrado porque las caras de mi cubo son cuadrados. Por lo tanto, como es cuadrado, yo voy a decir que este angulito de acá va a ser 90 grados. O sea, este ángulo es 90 grados. Entonces, como este es 90 grados, acá tendría un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos vale 4 y yo sé que la arista del cubo también vale 4. Ahora, si te puedes percatar, es lo mismo que vimos acá. 4, 4, puedo saber la hipotenusa. Este tengo un triángulo rectángulo donde tengo 4 y 4, puedo saber la medida de la hipotenusa. Si este es 4 y 4, por relación de ángulos notables, yo voy a decir que la hipotenusa vale 4 raíz cuadrada de 2. Una vez que ya tengo la medida de la hipotenusa para este triángulo, que viene a ser la base de mi rectángulo. No te olvides que estamos considerando aquí un triángulo notable de 45 grados. 45, y aquí también sería 45. Entonces, ya tengo la base y ya tengo la altura. Entonces vamos a hallar el área de mi región sombreada, que viene a ser un rectángulo. Lo voy a representar por S. Entonces yo tendría aquí
S va a ser igual. S viene a ser la región de la figura sombreada. Entonces, como es un rectángulo, sería base, que es 4 raíz cuadrada de 2, multiplicado por la altura, que vale 4. Por lo tanto, 4 raíz cuadrada de 2 por 4 sería 16 raíz cuadrada de 2, en este caso unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser el área de la región sombreada. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcule el área de la región sombreada si la arista del cubo vale 4. Entonces acá me dan un cubo y me piden hallar el área de la región sombreada. En este caso, el área de la región sombreada le voy a llamar S. Me dicen que la arista de mi cubo vale 4. Por lo tanto, la medida de la arista es 4. Tener presente que como es un cubo, la medida de las aristas van a ser iguales. Por lo tanto, todas las aristas van a ser 4. Acá también ves 4 y acá ves 4 y acá también va a ser 4. Entonces, vamos a desarrollar eso. Primero, vamos a colocar las dimensiones de las longitudes para este triángulo. En este caso no sabemos qué tipo de triángulo es. Puede ser un triángulo equilátero, un triángulo isósceles o un triángulo escalero. Entonces, primero lo que vamos a hacer es hallar la medida de los lados de dicho triángulo. Primero analicemos la base EFGH. Nosotros sabemos que para un cubo la base viene a ser un cuadrado. Por lo tanto, el ángulo que voy a tener aquí va a ser 90 grados. Entonces acá es 90 grados. Recuerda que si es 90 grados, tendría un triángulo rectángulo. EG vendría a ser la diagonal de mi cuadrado. Por lo tanto, divide en dos triángulos a dicho cuadrado. Dos triángulos que van a ser triángulos rectángulos. Como es un triángulo rectángulo donde la medida de sus catetos son iguales, yo voy a decir que es un triángulo de 45, 45. Como es triángulo de 45, 45, podría saber la medida de la hipotenusa, EG. Entonces, recuerda, si es un triángulo rectángulo de 45 a 45, los lados serían K, K y K raíz cuadrada de 2. Pero como K es 4, la hipotenusa, en vez de ser 4 o K raíz cuadrada de 2, va a ser 4 raíz cuadrada de 2. Ahora, ya tengo la medida de este lado para mi triángulo. Ahora, analicemos la cara EFBA. Vamos a analizar esa cara. Observamos que como es un cuadrado, la medida de su ángulo va a ser 90 grados. Entonces, este ángulo va a ser 90 grados, que corresponde a la cara de mi cubo. Ahora, como te puedes observar, yo para la cara que viene a ser un cuadrado, se ha trazado su respectiva diagonal y ha dividido al cuadrado en dos triángulos. Cada triángulo va a ser triángulo rectángulo. Como tengo la medida de los catetos que valen 4, yo voy a decir que el ángulo que va a estar aquí es 45 y aquí también va a ser un ángulo de 45. Por lo tanto, si aplicas la relación de lados o aplicas teorema de Pitágoras, que va a ser que es lo mismo, si el cateto vale 4 y el otro cateto vale 4, la hipotenusa sería 4 raíz cuadrada de 2, que viene a ser la misma medida de aquí. Ahora vamos a hallar la medida de esta diagonal. Ahora, esta diagonal corresponde al cuadrado BCGF, o sea, del cuadrado que está en la parte posterior de mi cubo. BG vendría a ser su diagonal. Como te puedes percatar, para mi cuadrado, que es la cara del cubo que está en la parte posterior, si tú traes la diagonal, divide al cuadrado en dos triángulos rectángulos. En este caso, tener presente que aquí va a ser 90 grados. Entonces, esto va a ser 90 grados. Entonces, yo tendría acá un triángulo rectángulo de medida de los catetos 4 y 4, que son iguales. Por lo tanto, yo voy a decir que este ángulo vale 45 y este ángulo también va a ser 45. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo de 45, 45, si esto es 4, este cateto vale 4, la hipotenusa también va a ser 4 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, el triángulo EBG viene a ser un triángulo que tiene medida de los lados que son iguales. En otras palabras, un triángulo equilátero.
Entonces yo voy a decir aquí, el triángulo, en este caso el triángulo EBG. Ese triángulo es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero donde la medida de sus lados, EB, va a ser igual a BG y esto va a ser igual a EG. Y esto vale 4 raíz cuadrada de 2, o sea, es un triángulo equilátero. Ahora, como es un triángulo equilátero, yo puedo hallar la medida de su área. Entonces yo voy a decir aquí, hallamos el área. Entonces, si hallamos el área para un triángulo equilátero, en este caso EBG, viene a ser por la siguiente fórmula. La longitud, que le voy a llamar L, elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 3, todo eso dividido entre 4. Esa es la fórmula que voy a usar para hallar el área de mi triángulo equilátero. Reemplazando, tendría que el área del triángulo EBG va a ser igual. La longitud vale 4 raíz cuadrada de 2, elevado al cuadrado, por raíz cuadrada de 3 sobre todo esto sobre 4. Entonces yo tendría que el área del triángulo EBG va a ser igual. 4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado vendría a ser 2, multiplicado por raíz cuadrada de 3, todo eso entre 4. Lo que vamos a hacer aquí es simplificar. Cuarta 1, cuarta 4. Entonces yo voy a tener que el área del triángulo EBG va a ser igual. 4 por 2, 8, raíz cuadrada de 3, unidades cuadráticas. Entonces, como el triángulo EBG viene a ser un triángulo equilátero, su área va a ser 8, raíz cuadrada de 3, unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula AT, entonces me pide hallar AT, que le voy a poner X. Si el cubo, entonces me piden, si el cubo tiene arista igual a 4. Entonces la medida de la arista va a ser igual a 4. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo aquí que S viene a ser una diagonal, pero esa diagonal viene a ser la diagonal de mi cubo. Tener presente que la diagonal viene a ser la línea que une los puntos que pertenecen a distintas caras. Entonces yo voy a mencionar aquí que mi cubo o hexaedro, en este caso el hexaedro EFGH, ABCD, de este hexaedro, S viene a ser su diagonal. Ahora, como S viene a ser la diagonal de un cubo, yo sé que por fórmula S va a ser igual a la arista por raíz cuadrada de 3. Ahora, la medida de la arista para mi cubo viene a ser 4, por lo tanto A va a ser igual a 4. Entonces yo podría saber la medida de la arista, perdón, de la diagonal. S va a ser igual, como la arista vale 4, sería 4 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, la diagonal de mi cubo viene a ser 4 raíz cuadrada de 3. Ahora, como acá observamos, ETA viene a ser un triángulo rectángulo. Y los puntos A y C podría formar también con el punto A un triángulo. Pero para que pueda formar un triángulo, esos tres puntos tienen que unirse. Entonces, ¿qué puedo observar aquí? Yo observo que faltaría la unión de A con el punto A con el punto C para que me forme un triángulo. Entonces lo que voy a hacer aquí es trazar una diagonal a la base de mi cubo. Esta línea AC viene a ser la diagonal de mi cuadrado ABCD, que es la base de mi cubo. Entonces, al trazar esa diagonal, yo puedo observar que ya formé un triángulo. Ahora, tener presente algo aquí, que la arista AE va a ser perpendicular a las bases de mi cubo. En este caso, EA va a ser perpendicular al plano ABCD. Como tengo una diagonal que pertenece a ese plano, entonces AE también va a ser perpendicular a esa diagonal. Por lo tanto, acá va a ser un ángulo de 90 grados. Esto es
90 grados. Entonces, EA va a ser perpendicular a esta diagonal. Entonces, observemos el triángulo EAC. Es un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo EAC. En este caso del triángulo rectángulo EAC se ha trazado una altura AT. Vamos a dibujar el triángulo para que se pueda observar. Este triángulo más o menos lo voy a traer de esta forma. Va a ser el triángulo que está de esta forma. Entonces tengo el triángulo del vértice E, acá va a ser A, y aquí va a ser C. Y aquí es 90 grados. A su vez se ha trazado una altura, AT. Entonces acá va a ser su respectiva altura AT. Ahora, vamos a ver las medidas de los lados de ese triángulo. Yo sé que AE vale 4, entonces esta medida vale 4. S, que es la diagonal de mi cubo, vale 4 raíz cuadrada de 3. Entonces todo esto vale 4 raíz cuadrada de 3. La altura AT vale X, o sea, esta altura vale X. Me faltaría saber la medida C. Ahora, como la arista vale 4, esta medida de la arista va a ser 4 y aquí también va a ser 4. Recuerda que como la base es un cuadrado y se ha trazado su diagonal, ha dividido el cuadrado en dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, este ángulo que va a estar aquí va a ser 90 grados. Si es 90 grados, 4, la hipotenusa vale 4 raíz cuadrada de 2. Recuerda que esto sería un triángulo rectángulo de 45 grados. Entonces la hipotenusa vale 4 raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, la medida C es 4 raíz cuadrada de 2. Como tengo un triángulo rectángulo y se ha trazado su respectiva altura que cae a la hipotenusa, vamos a aplicar el tema relaciones métricas de triángulos rectángulos. Entonces vamos a recordar las fórmulas que corresponden a relaciones métricas de triángulo rectángulo. Cuando yo tenía la hipotenusa, cuando yo tenía los catetos, la hipotenusa y la altura relativa a la hipotenusa, había una fórmula que viene a ser la siguiente. La multiplicación de los catetos, que era 4 por 4 raíz cuadrada de 2, eso era igual a la hipotenusa multiplicado por su altura que cae a dicha hipotenusa, que vendría a ser 4 raíz cuadrada de 3, multiplicado por la altura que vale X. Entonces, de ahí vamos a hallar el valor de X. 4 y 4 se eliminan. Entonces, este raíz cuadrada de 3 que está multiplicando con X pasa a dividir. Por lo tanto, yo tendría que X va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 2 y el raíz cuadrada de 3 pasa a dividir. Sería sobre raíz cuadrada de 3. Racionalizando, porque no puedo tener el denominador raíz cuadrada de 3, racionalizando multiplico por raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3. Entonces me quedaría que X va a ser igual a 4 por raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, eso es raíz cuadrada de 6. Todo esto sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, eso es igual a 3. Entonces yo ya tengo la medida de X. X va a ser igual a 4 raíz cuadrada de 6 sobre 3, en este caso unidades. Entonces, como me pedían hallar X en mi cubo, eso va a ser 4 raíz cuadrada de 6 sobre 3. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcula el volumen de mi octaedro. En este caso, tengo un octaedro regular y me dicen que me piden hallar el volumen de este octaedro. Y me dicen que el área de superficie total, entonces, a mí me mencionan que el área de la superficie total es igual a 8 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tengo que hallar el volumen de mi octaedro. Para poder hallar el volumen de mi octaedro, necesito saber la medida de su arista. Tener presente que la medida del octaedro, las aristas, tiene la misma medida. Entonces, las aristas de mi octaedro son iguales. Ahora, tener presente también que para mi octaedro
tengo un plano ABCD, que vendría a ser la base para la unión de dos pirámides en este caso. Y si yo trazo la altura para este plano ABCD, si yo trazo la altura, eso tiene que ir siempre al punto centro o el centro de mi base, que en este caso va a ser ABCD. Siempre tiene que ser el centro, la altura siempre cae al centro. Ahora, como esto viene a ser el centro, eso viene a ser el punto de intersección de las respectivas diagonales para mi cuadrilátero ABCD. Y también mencionar que eso tiene que ser 90 grados con el plano. Acá es 90 grados y acá también va a ser 90 grados. Pero vamos a aplicar la fórmula para poder hallar la arista de mi octaedro. Yo sé que por fórmula, el área de la superficie total para mi octaedro es 2 veces a al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Entonces, en otras palabras, esto nosotros sabemos. Sabemos que el área de la superficie total es 2 veces a al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Entonces, yo tendría que el área de la superficie total, que es igual a 2 a al cuadrado por raíz cuadrada de 3, pero por dato me dicen que el área de la superficie total de mi octaedro es 8 raíz cuadrada de 3. Entonces eso va a ser igual a 8 raíz cuadrada de 3. Lo que vamos a hacer aquí es, de esta igualdad, hallar el valor de A, que viene a ser la arista de mi octaedro. Raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 3 eliminamos y me quedaría 2 veces a al cuadrado, que es igual a 8. Donde 2 pasa a dividir, tendría que a al cuadrado va a ser igual a 8 entre 2, 4. Sacando raíz cuadrada, yo tendría que la arista va a ser igual a raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2. Entonces yo ya tengo la medida de la arista. La arista vale 2, en este caso metros. Entonces yo tengo la medida de la arista para mi octaedro. Como yo tengo la medida de la arista, vamos a hallar el volumen. Entonces hallamos el volumen. Entonces, por fórmula, yo sé que el volumen es igual a la arista elevado al cubo por raíz cuadrada de 2, todo eso dividido entre 3. Reemplazando, porque yo sé la medida de la arista vale 2. Entonces yo tendría que el volumen va a ser igual a 2, que es la arista, al cubo por raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 3. Entonces sería 2 al cubo 8 por raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 3. En este caso, en unidades sería metros cúbicos. Entonces, como de mi octaedro me pedían hallar el volumen. El volumen, donde la arista vale 2 metros, sería 8 raíz cuadrada de 2 sobre 3 metros cúbicos. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.